¿Cuál es la finalidad? Intentar que, frente a la ocurrencia de una situación de carácter mundial que tiene tremendos efectos económicos, ojalá que en materia laboral esos efectos económicos sean lo menos posible. ¿Qué es lo que trata de establecer o qué es lo que trata de regular la ley? Intenta evitar o impedir que se genere una catástrofe a nivel de la economía, a nivel del mercado laboral, intentando que se otorguen herramientas a empleadores que puedan ser utilizadas por los trabajadores que de alguna manera concluyan en evitar los despidos. Es decir, el contexto donde se desarrolla esta ley es hagamos lo posible, generemos las condiciones posibles para que, a propósito de esta pandemia, de esta situación catastrófica por la cual atraviesa el país y el mundo, en este caso en Chile se están tomando estas medidas, generemos condiciones para intentar dar herramientas que eviten los despidos. Ahí está el acento, ahí está el énfasis. Por lo tanto, más allá de que desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista de la elaboración de esta ley, que tiene muchas carencias, tiene muchos vacíos, tiene muchas situaciones que quedan susceptibles de interpretación, desde mi perspectiva, como abogado dedicado exclusivamente al derecho laboral, me parece que apunta hacia la finalidad. Es decir, rescatando el corazón de esta ley, se logra, en mi opinión, fomentar la estabilidad, la protección del empleo. Por lo tanto, en lo que va a consistir mi exposición es en entregar un detalle desde la perspectiva del desglose de la ley, de la regulación que tiene. Entendiendo bien la finalidad, voy a intentar transmitirles la forma en que se puede estructurar esta ley. ¿Cómo hacemos más digerible el contenido de esta ley? Dada esa explicación inicial, es necesario desglosar la forma en que la ley se ha establecido, es decir, cuál ha sido su manera de estructurar. Desde esa perspectiva, uno podría señalar que la ley se puede dividir en 4 distintos temas. El primero es el de la regulación de la suspensión de la relación laboral, que tiene 2 posibilidades, por acto de autoridad o por mutuo acuerdo de las partes. Después podemos establecer otra situación que es la médula, es el corazón de esta ley, que sería la disminución de la jornada de trabajo. Y como un cuarto acápite, yo lo he colocado como normas varias. ¿Por qué? Porque no se refieren a ninguna de las otras 3 situaciones, pero sí a normas dispersas, todas muy relevantes. Para rematar mi exposición, he colocado algunas normas complementarias que son muy interesantes e importantes desde mi perspectiva para entender bien esta ley, su alcance y hacia dónde quiere apuntar. Primero, es importante reiterar cuál es la finalidad que está en el fondo señalada en el encabezado de la norma, que se establece que a propósito de esta contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, se establecen medidas extraordinarias y de carácter transitorio, que tienen como finalidad principal resguardar la estabilidad de las remuneraciones y de los empleos. Aquellos trabajadores que no pueden prestar servicios o deben modificar su jornada de trabajo por la época de excepción que actualmente enfrentan tanto empleadores como trabajadores. Básicamente, la norma que he tratado de establecer con este desglose se reitera la finalidad. Hagamos lo posible por mantener el empleo, por mantener la estabilidad del empleo, por evitar los despidos. Ese es el horizonte, esa es la finalidad principal. Vamos a analizar, por lo tanto, como primera situación la suspensión de la relación laboral por acto de autoría, que es la primera situación a la cual se vieron enfrentados numerosos empleadores y trabajadores que básicamente tuvieron que aceptar, tuvieron que observar
todas las limitaciones que se han puesto por la autoridad para efectos de poder seguir desarrollando un giro. Empleadores su giro, trabajadores sus funciones. ¿Qué dice la ley? Dice que en el evento de actos de autoridad que establezcan medidas sanitarias o de seguridad para el control del COVID-19 que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo tendrán el derecho a acceder a las prestaciones que señala esta ley. El acto de autoridad producirá la suspensión temporal de la relación laboral de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley. La vigencia de esta suspensión se circunscribirá únicamente al periodo que la autoridad determina. Aquí, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que yo podría rescatar de esta sección de la ley? Hay un efecto muy excepcional en esta norma, que es la suspensión de pleno derecho, es decir, por el solo Ministerio de la Ley. No es necesario, de hecho, no es una condición ni un requisito, que las partes formalicen esta suspensión de la relación laboral. Poniendo un ejemplo concreto, cuando la autoridad decreta una medida de cuarentena, voy a poner solo un ejemplo porque los ejemplos son muchos. Cuando decreta cuarentena obligatoria en la comuna de Las Condes, que aún se mantiene en esa condición hasta el día de hoy, e implica que todas las empresas que tienen su domicilio en ese lugar no van a poder abrir. Eso implica que en la práctica los trabajadores que laboran en esas empresas no van a poder ejecutar su servicio. Consecuencialmente con eso, el empleador tampoco va a tener esos servicios a su favor y, de acuerdo a lo que señala y desarrolla la ley, también se va a ver exento de la obligación de remunerar. Por lo tanto, sin que las partes lo acuerden, en el ejemplo que acabo de señalar, todas aquellas empresas durante la época en que duró la cuarentena tienen el efecto, por el solo Ministerio de la Ley, de que se suspende la ejecución de los servicios por parte de los trabajadores y la de remunerar por parte del empleado. Idéntica situación sucede con todas las otros lugares donde han tenido, otras comunas donde han tenido cuarentena, o por ejemplo en áreas de negocio donde la autoridad ha señalado que no se pueden seguir trabajando, por ejemplo, gimnasios abiertos al público, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, pubs, por ejemplo, los malls, y todos esos lugares que de alguna manera, por una orden de la autoridad, no se ha podido o se ha prohibido totalmente el desarrollo del trabajo. Ese vendría a ser la primera gran norma que establece esta ley. Ahora, obviamente que se establecen ciertos requisitos para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios, con tal de evitar los despidos, puedan acceder a que sus trabajadores puedan tener estos beneficios. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley para el trabajador? Pero señala que estos deben registrar a lo menos 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. Siguiendo el mismo ejemplo que di, si se decretó la cuarentena en la comuna de Las Condes el día 18 de marzo, no sé si esa fue la fecha, pero en ese supuesto, el trabajador debe registrar a lo menos cotizaciones continuas desde diciembre, enero y febrero. Esa es una opción. La segunda es que registren un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. 2 cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al acto de declaración de autoría. En el mismo ejemplo que acabo de señalar, deberían registrar enero y febrero el pago de las cotizaciones y al menos desde febrero del año 2020 hasta febrero del 2019, a lo menos 6 cotizaciones mensuales, sean o no continuas o discontinuas. Además, tiene que tratarse de trabajadores a los cuales les sea aplicable el Código de Trabajo. Aquí es muy interesante detenerme solamente en un par de comentarios sobre esto. Han existido muchas preguntas a partir de la ley respecto a aquellas personas que, por ejemplo, son independientes, respecto a aquellas personas que, por ejemplo, tienen una relación con su empleador o con un contratante de los servicios, pero de honorarios, entregando boletas. En principio, ese tipo de
servicios no están regulados por el Código del Trabajo, no tienen, por lo tanto, la cobertura de esta ley. El destinatario de la ley son aquellos que están regulados por el Código del Trabajo. No están regulados los independientes, los que trabajan con contratos de honorario, los funcionarios públicos y todos los que estén en ese grupo de no regulados por el Código del Trabajo. Puede que existan situaciones discutibles, es decir, casos en que se preste servicio, por ejemplo, a través de boletas, pero que en definitiva en la realidad son relaciones laborales. Primero tendría que estar decretada la relación laboral regularmente, o tendría que hacerlo un tribunal de justicia en caso de que exista desacuerdo. Mientras eso no suceda, no puede estar regulado por los beneficios de esta ley. Y como otro requisito, también han sido muy recurrentes las consultas, deben tratarse de trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley 19.728. Y también me han llegado muchísimas consultas relativas a situaciones en donde por alguna razón, fundada o no, los trabajadores no tienen cotizaciones en el seguro, no están afiliados al seguro de desempleo. Por ejemplo, porque su empleador no los consideró así, porque se le ocurrió, por error, etc. O porque cuando se inició la vigencia de la ley del seguro de cesantía era voluntario afiliarse al seguro y muchos trabajadores no ejercieron esa posibilidad y quedaron afuera de la regulación. En todas estas situaciones y muchas otras, la ley no regula ni establece la posibilidad de acceder a estos beneficios. Ahora, es importante decir también que el legislador, después de ejecutar y desarrollar esta norma, quedó con una tarea pendiente. Dijo, a lo menos a la opinión pública, y es lo que se ha transmitido, que iban a haber otra forma de poder abordar la problemática de este grupo de gente, que deben ser muchos, independientes, trabajadores con honorarios, gente que no tiene afiliación al seguro de desempleo, la manera de poder ayudarlos. Por lo tanto, en este sentido, por ahora, lo que regula esta norma es eso. La única excepción que está en esta ley, y la voy a ver en el desarrollo de las varias situaciones que están también reguladas acá, se refiere a las trabajadoras de casa particular, que son el único caso que no estando afiliados al seguro de desempleo, la ley también les otorga un beneficio similar, pero que proviene más bien de los fondos que tienen guardados en sus AFP, que en fondos que estén en el seguro de desempleo al cual las trabajadoras o trabajadores de casa particular no están afiliados. Para determinar la prestación a que tengan derecho los trabajadores, se va a considerar el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad. Eso es importante, ese es el parámetro. Ese promedio es el que se va a considerar para todos los efectos de pagos de los beneficios derivados de esta ley. Es importante tenerlo presente. ¿Qué trabajadores no van a poder acceder? Aquellos trabajadores que a la época del acto de autoridad suscribieran un pacto que le permita seguir trabajando, ejerciendo sus labores para su empleador, y pacto que además le permita seguir recibiendo todo o parte de su remuneración. Aquí pueden haber distintas formas en que después del acto de autoridad el trabajador pudo haber acordado con su empleador una fórmula de seguir haciendo el servicio. El más común, el más conocido, el que se ha hecho más público es bajo la fórmula del teletrabajo. Y además fue una alternativa que tuvo su publicación en norma legal fines de marzo, el 27 de marzo, y estableció una regulación que en la práctica ya se había puesto en ejecución antes a propósito de estas emergencias. Tampoco podrán acceder a aquellos trabajadores que estén gozando de licencia médica, cualquiera que sea su origen, sea de enfermedad profesional o sea de origen general. Tampoco van a poder acceder a aquellos empleadores excluidos expresamente de los efectos del acto de autoridad. Como lo voy a señalar en la parte final de la exposición, la ley señala que la regla general es que todos los empleadores van a poder suscribir estos beneficios para sus trabajadores, salvo aquellos que estén determinados en una resolución administrativa que ya fue dictada, resolución en este caso la número 88, publicada o de fecha 6 de abril del año 2020, que señala un listado de empresas que tienen que seguir trabajando, es decir, que el acto de autoridad no les va a impedir seguir laborando.
Bueno, a los trabajadores de de esas áreas de los negocios, a lo menos a la fórmula de suspensión de la relación laboral por acto de autoridad o de mutuo acuerdo no van a poder acceder. Vamos a ver que sí pueden acceder a la posibilidad de la reducción de la jornada de acuerdo a una interpretación armónica de esta ley. ¿Qué debe hacer el empleador para poder hacer que sus trabajadores accedan a estos beneficios? El empleador deberá solicitar ante la sociedad administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente de forma electrónica, la prestación que está solicitando, indicando a aquellos trabajadores que se hayan visto afectados por el acto de autoridad. Deberá presentar una declaración simple que dé cuenta que él o los trabajadores respecto a los cuales se solicita la prestación, junto con la información necesaria para efectuar el pago correspondiente a cada uno de esos trabajadores. Mensualmente y por medios electrónicos enviará a la Dirección del Trabajo la nómina de los trabajadores para que esta institución pueda fiscalizar. Aquí les voy a transmitir, y probablemente la gran mayoría de quien me escucha ya lo ha hecho, pero igual no está de más darle la recomendación. Ingresé a la página de la Dirección del Trabajo, que tiene una sección especial relativa a esta ley, la cual además hace una remisión a la administradora de fondos de cesantía. Y ahí encontré información muy fácil de digerir, con bastante detalle y lo más simple posible, que ayuda a entender esto que está en la ley, que a veces suena un poco distante de la realidad. En la práctica, al ingresar a la página web de la AFC, uno puede acceder a esta declaración jurada. Y de hecho la declaración jurada que tiene la AFC tiene dos modalidades. Una, que es esta de una suspensión de la relación laboral por acto de autoridad, que se produce de pleno derecho, pero que obliga a que el empleador ingrese al portal, detalle quiénes son los trabajadores que están afectos, tiene que llenar una planilla Excel que tiene una serie de datos, todos propios de cada trabajador, número de RUT, cantidad de horas que trabaja, antigüedad, cuál es su email, cuál es su cuenta bancaria si la tiene, y una serie de requisitos para que con posterioridad, en la medida que la AFC acepte este requerimiento, pueda hacer los pagos en las proporciones que correspondan. Y viene esta declaración jurada, que básicamente, ¿cuál es el sentido o finalidad en cuanto a aquella que se refiere a los actos de autoridad? Básicamente, es una declaración que es un compendio muy resumido que he señalado respecto de la ley, pero que básicamente establece que bajo juramento el empleador declara que se dan los requisitos necesarios para que pueda postular a los trabajadores que señalan en la nómina a los beneficios que se establecen acá. Por lo tanto, del momento en que presta esa declaración jurada, que tiene que ser con firma electrónica, evidentemente que nace la responsabilidad que señala la misma ley, que voy a verlo en la parte final también de esta exposición, respecto a aquellos empleadores que no hagan un uso adecuado de los beneficios que otorga la ley. A partir de la firma, por lo tanto, de esa declaración, aquel empleador tiene que hacerse cargo de que no está falseando la información y que lo que está colocando es veraz, de manera que los beneficios que está sacando de esta ley son justificados y se adecúan a todo lo que se ha exigido. La ley señala que el trabajador respecto al cual el empleador no haya solicitado el beneficio también podrá, individual o colectivamente, requerir la prestación de este beneficio ante la administradora del Fondo de Cesantía. Pero aquí les debo comentar que en la práctica yo no vi ninguna sección de la página web de la AFC que diera esa posibilidad. Y en definitiva, eh, incluso dice la AFC que se va a tener que hacer este requerimiento solo por el empleador. Y ahí creo que hay una pequeña cojera, una de las muchas probablemente que vamos a tener, entre lo que dice la ley y lo que en la práctica está actualmente ejecutado. Les adelanto dos cosas también, porque se me olvidó señalar que esta ley, al ser un poco rápida en su redacción, está a la espera de un dictamen de la Dirección del Trabajo, que estamos muy ansiosos los que nos dedicamos a la asesoría laboral, porque es probable que esa ley, perdón, ese dictamen interpretativo logre subsanar
o hacer comprensible varias de las normas que están, digamos, dispersas en esta ley, que se hacen de difícil entendimiento y probablemente de cierto nivel de orden a algunas cosas que no calzan. Por ejemplo, lo que acabo de señalar. Es decir, si en definitiva no lo hace el empleador, hoy día la AFC no establece la posibilidad para un trabajador. A ver si el dictamen dice algo de eso. También lo vamos a ver más adelante, en el caso de la suspensión, la declaración o la solicitud no se hace en la página de la AFC, sino que en la página de la Dirección del Trabajo, y por lo menos hasta hoy día en la mañana, no existía esa forma que permitiera formalizarlo. En la AFC sí ya está, pero en la Dirección del Trabajo no. Así que son cosas que de alguna manera se van armando día a día y que también implican cierto nivel de falta de estructura entre la ley y la forma de hacerla aplicable o práctica. ¿Cuáles son los efectos de este acto de autoridad? Tiene como consecuencia la suspensión temporal, importante, temporal, es transitoria, dura solamente el periodo que dura el impedimento de la autoridad, de pleno derecho, por el solo Ministerio de la Ley, de todos los efectos del contrato regido por el Código del Trabajo. Fundamentalmente, libera al trabajador de la obligación que tiene de prestar servicio y libera al empleador a su vez de la obligación de tener que pagar remuneración y demás asignaciones derivadas de ese contrato de trabajo. Como he señalado, es transitoria porque la vigencia de esta suspensión se circunscribirá únicamente al periodo que la autoridad determine. Durante la vigencia de esta suspensión, que se produzca por acto de autoridad o declaración de autoridad, el empleador debe igualmente seguir pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad social, con una característica especial, tanto las que son propias de su cargo, es decir, las que asume habitualmente el empleador, como aquellas que son propias del trabajador. Esta es una situación bastante excepcional porque las cotizaciones son habitualmente de cargo del trabajador en el grueso y el empleador lo único que hace es descontarlas y pagarlas. Y es consecuencia del trabajo y de la remuneración. Aquí la ley desarrolla una excepción. Se va a trabajar, no se va a remunerar, pero para que esto funcione el empleador debe sí seguir pagando las cotizaciones. Salvo, dice, las del Seguro Social emanado de la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en cuyo caso para el pago de esas cotizaciones de seguro social se va a calcular solo el 50% de la remuneración del trabajador. El otro efecto que señala la ley es que en estos casos la empresa solo podrá despedir por necesidades de la empresa a esos trabajadores, no por otra causal. También es un efecto bastante interesante. Aquí me voy a meter en temas que son un poquito más complejos a veces de entender, en especial a abogados, que somos más bien hombres de letra que de número, pero me parece necesario a lo menos darles un barniz general de cuánto va a recibir aquel trabajador y cómo va a recibir aquel trabajador los montos que está tramitando para que lo llevemos a un terreno relativamente práctico. ¿Qué es lo que señala la ley en distintas remisiones? Como le dije, si usted lee la ley, tal vez no va a salir tan explicado como en esta presentación, pero en definitiva esto es lo que establece. Primero es importante saber que lo primero que se van a ocupar son los fondos de la cuenta individual de cada trabajador beneficiario. Y luego, en la medida que esos fondos se agoten, van a operar los del Fondo Solidario de Cesantía. El seguro con cargo a la cuenta individual, es decir, en la medida que el trabajador tenga fondos en su cuenta individual, se va a pagar de la siguiente forma. Primer distingo, trabajadores con contrato indefinido. El primer mes van a recibir el 70% del promedio de su remuneración, que como ya dije, ese promedio de remuneración es el promedio de los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad. En el ejemplo que fuera en marzo, el promedio de lo que el trabajador ganó entre diciembre, enero y febrero, diciembre del 2019, enero y febrero del 2020. En el segundo mes va a ser el 55%, en el tercero el 45%, en el cuarto el 40% y en el quinto el 35%, siempre y cuando le alcance lo que tiene en la cuenta individual para estos porcentajes. Y en esa medida se van a hacer con cargo a ese fondo. En el caso de los trabajadores que tengan un contrato a plazo, el seguro se va a pagar con cargo a la cuenta individual de la siguiente forma.
Primer mes 70%, segundo mes 55% y tercero 45%. Distinto es el caso o se van a aplicar las normas o topes cuando se le acabe el dinero que tiene el trabajador en su cuenta individual y se deba utilizar, por lo tanto, el fondo solidario. En ese caso, los porcentajes comienzan a tener valor superior y valor inferior. No les voy a señalar toda la tabla, se las voy a dejar en la presentación, que se las voy a enviar al final de la exposición, pero sí me interesa por lo menos señalarle que en este caso, cuando se utilice el fondo solidario, se va a pagar el primer mes el promedio del 70% de la remuneración, pero un tope. El máximo de ese 70% van a ser 652.956 pesos y el mínimo van a ser 225.000 pesos. Así va a ir progresivamente disminuyendo tanto el porcentaje, pero esta vez, a diferencia de lo que veíamos cuando era con los fondos individuales, va a tener un tope superior y un tope inferior. Eso va a depender de cuánto tenga la persona en la AFC. Luego, ¿cómo opera el fondo solidario en el caso de los trabajadores con contrato a plazo? Con la misma lógica. El primer, segundo y tercer mes van a recibir un promedio de su remuneración, 50, 40 y 35, pero el valor superior en el primer mes va a ser 466.398 y en el inferior 225.000. Básicamente lo que me interesaba señalar es la gran diferencia entre utilizar la plata que tiene el trabajador en su fondo o cuenta individual y luego si usar el fondo solidario donde ya se aplican los topes en la forma que he señalado. La segunda posibilidad, vimos por lo tanto todo lo que acabamos de señalar se refiere a la suspensión de la relación laboral por acto de autoría. Ahora me voy a referir, aunque la gran mayoría de las normas son las mismas, a los pactos de suspensión del contrato de trabajo de común acuerdo. Señala la ley que los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente podrán suscribir este pacto con él o los trabajadores personalmente o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos en que existe un acto de declaración de autoridad y durante 6 meses desde la vigencia de la ley. Se interrumpe en caso de decretarse un acto de autoridad, continuando de pleno derecho una vez que finaliza ese acto de autoridad. Se debe presentar una declaración conjunta, trabajador y empleador, de preferencia en formato electrónico. La AFC también enviará mensualmente por medios electrónicos a la Dirección del Trabajo la nómina de empleadores y trabajadores con este beneficio para que fiscalice, incluso, y aquí empieza el legislador a advertir que se haga un buen uso de esta ley, puede enviar documentación o información a los tribunales en el caso que detecte que se está utilizando o se está mal utilizando esta herramienta. Respecto al número de cotizaciones que debe tener el trabajador, limitaciones, exclusiones y obligaciones de pagar las cotizaciones de seguridad social, hay que remitirse a lo mismo que se analizó en la de la suspensión por acto de autoría. Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de esta suspensión, es decir, todos sus efectos deberán ejecutarse al menos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. No se podría, por lo tanto, hoy día, 16 de abril, acordar con un trabajador que se va a suspender la relación laboral y que la suspensión comience el 10 de mayo. Como máximo, el acuerdo de suspensión de la relación laboral tendría que partir el 1 de mayo. También podría partir hoy día. Lo que la ley limita es que no pueda partir después del 1 de mayo si es que lo acordamos hoy día. Básicamente porque se supone que es para prevenir situaciones de emergencia. Vamos a hacer, por un efecto de hacerlo más didáctico, voy a dejar estos dos primeros temas, que en el fondo son uno seccionado, con una pequeña pausa antes de entrar al tercer tema, porque nos queda el tercer tema y el cuarto tema, pacto de reducción de la jornada y las normas varias, para que en 5 minutos, aquellos que estimen pertinente puedan plantear sus dudas o consultas, de manera que se puedan recabar y ver si podemos hacernos cargo de alguna de esas dudas o consultas relativas básicamente
a la suspensión del acto o contrato por acto de autoridad o de mutuo acuerdo y luego seguir analizando los pactos de reducción. Así que tenemos 5 minutos de pausa y nos volvemos a contactar. Cristian, comenzamos entonces con algunas de las dudas que tienen las personas que están conectadas. Comienzo preguntando, ¿qué pasa con los jubilados que trabajan y cotizan seguro de cesantía y no cotizan seguro de cesantía? Claro, tal como lo señalé en el desarrollo de la exposición, tanto ese grupo de trabajadores como los demás que no cotizan o no están afiliados al seguro de cesantía, por de pronto esta ley no le es aplicable. Se ha señalado que se va a normar o se va a complementar esta ley o se va a dictar otra que pueda hacerse cargo de estas situaciones, pero esta ley no contempla la posibilidad de que ese tipo o grupo de trabajadores pueda usar los beneficios de la ley. Perfecto. Otra pregunta decía, con respecto al pago de las cotizaciones, que se calculan sobre el 50% de las remuneraciones, ¿cómo se debe hacer en el caso de los trabajadores que tienen un plan de ISAPRE? A ver, es importante precisar lo siguiente. En principio, el empleador debe hacer el pago de las cotizaciones íntegras basadas en el promedio de la remuneración de los últimos 3 meses. Excepcionalmente, en el caso de las cotizaciones de la ley de accidentes del trabajo solamente, la base de cálculo se va a disminuir en un 50%. En el resto de las cotizaciones se mantiene el promedio de la remuneración, para que se entienda bien. Por lo tanto, en relación a la pregunta, no existiría inconveniente porque el resto de las cotizaciones que no sean las de la ley 16.744 se mantienen iguales. Por lo tanto, son plenamente aplicables los mismos montos y descuentos que existían al momento previo a la suspensión. Perfecto. Otra de las preguntas que se ha repetido mucho es esta. ¿Puedo en el pacto de suspensión indicar si la empresa obtiene más clientes, reanudar el trabajo y dejar sin efecto? También ahí me voy a remitir un poco a lo que señalé en el desarrollo de la exposición. No, la ley tiene muchos vacíos y muchos aspectos interpretables y, por ejemplo, esa pregunta, que se repite mucho, tiene una respuesta certera. Yo espero y apuesto a que el dictamen de la Dirección del Trabajo que va a interpretar esta ley a lo mejor nos oriente en relación a ese tipo de preguntas. En principio, sin ese dictamen y en una opinión absolutamente discutible, porque es una interpretación, yo creo que se podría eventualmente establecer plazos, sin lugar a dudas, pero no condiciones como para poder dejarlo sin efecto. Pero dicho de otra manera, se podría acordar una suspensión por un mes, pero si las partes a los 15 días se dan cuenta que las ventas suben o se da una variable que permite dejar sin efecto esa suspensión, podrían, en mi opinión, y eso es discutible, pero podrían a lo mejor, y el dictamen no puede aclarar, dejar sin efecto los 15 días restantes y volver a trabajar. Otra de las preguntas decía, eh, si la empresa es estratégica, ¿puedo acogerme a la ley de protección de empleo? La respuesta correcta es sí, pero no en relación a ninguna de las dos figuras que se han analizado hasta el momento, es decir, ni la suspensión por acto de autoridad ni como un acuerdo, sino que pueden optar a la reducción de la jornada laboral de acuerdo a lo que vamos a señalar ahora. ¿Y qué sucede con los cobros adicionales de ISAPRE? Ahí vuelvo a la respuesta que di precedentemente. En principio, como se pagan las mismas cotizaciones, pero no hay remuneración, obviamente la base legal la tienen que descontar. Los excedentes de costos de planes, la verdad es que creo que va a ser importante saber lo que diga o la Dirección del Trabajo en este dictamen que falta, o eventualmente una superintendencia. La verdad es que la ley nada dice sobre eso. Patricia Correa dice, ¿puedo hacer teletrabajo y pacto de reducción de horas? Pero vamos a guardar la pregunta para responderla después de ver el pacto de reducción de horas, que es lo que vamos a ver ahora. Ah, ya, perfecto. Las demás todas están dentro de lo mismo que hemos respondido. Voy a hacer una más. Dice, ¿los representantes legales que tienen sueldos por su empresa pueden acogerse al seguro de desempleo?
A ver, la ley no hace ningún distingo respecto de el tipo de trabajador, salvo los requisitos que he señalado de pagos de cotizaciones mínimos u otros. No establece, ni exime, ni limita la posibilidad, por ejemplo, a ese grupo de trabajadores. Pero evidentemente que yo creo que vale la pena analizarlo con mayor detención, el caso a caso, porque eventualmente, como esto va a ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo, y como hay una sanción penal incluso al mal uso de la ley, creo que habría que hacer un análisis un poco más profundo de cada caso para ver si efectivamente se podría interpretar que se está infringiendo la ley. En principio no están excluidos, pero la recomendación es hacer un análisis más profundo. ¿Te parece si hacemos la última y continuamos con la presentación? Claro. La última de Julia Herrera dice, ¿qué va a pasar si próximamente algún trabajador tiene licencia médica? ¿Qué documentación se presentará si pide las 3 últimas liquidaciones y no va a tener sueldo? ¿Qué valores se consideran? Claro. A ver, lo primero, que en el fondo aquellas personas, como lo señalé en la presentación, que estén gozando de licencia médica de cualquier naturaleza, no le es aplicable ni el acto de autoridad, ni la suspensión por acto de autoridad, ni por de común acuerdo. Va a seguir recibiendo la contraprestación por el ente que él esté financiándose esa licencia. Ahora, por lo tanto, si llevaba mucho tiempo previo con licencia, lo que va a tener que hacer probablemente al momento de calcular la base de cálculo es ver las cotizaciones de los meses íntegramente pagados anteriores, o si es que se han pagado durante el periodo de licencia también, eso va a ser el parámetro que ocupe la ley. Lamentablemente tampoco se hace cargo de una situación como la tan expresa y clara como la están consultando, y por lo tanto, nuevamente, y aunque parezca, digamos, dilatorio en cuanto a la respuesta, esos son temas que ojalá los aclare la Dirección del Trabajo, y si no los aclaran en el dictamen que estamos esperando de interpretación de la ley, por supuesto que cualquier interesado puede hacer el requerimiento a la Dirección del Trabajo para que haga un pronunciamiento, porque todo lo que pueda opinar el que habla o cualquier otro colega va a quedar un poco abierto a la interpretación. Por lo tanto, creo que o el dictamen que falta se hace cargo, o el que sea interesado le recomiendo que haga la presentación expresa de su caso. Cristian, cuando se habla de remuneración, ¿el porcentaje de la cesantía es sobre el imponible? Claro, lo que dice la ley, se calculará en base a la remuneración, al promedio de los últimos 3 meses de remuneración imponible pagados previo a la suspensión del contrato de trabajo. Perfecto. Te dejo para que continúes con la presentación y en el próximo break continuamos con las preguntas. Perfecto. Vamos a ver ahora la tercera de las situaciones que regula la ley, que son los pactos de reducción de la jornada laboral. ¿Qué dice la norma? Dice que los empleadores y trabajadores afiliados al seguro de desempleo, vuelve a incluir, o por medio de la organización sindical a la que se encuentran afiliados, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo previa consulta a la organización sindical en el caso de aquellas empresas con sindicatos. No se va a poder pactar una reducción temporal superior al 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida, y durante la vigencia de este acuerdo no se van a poder contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que suscribieron estos pactos. Pero dice la ley que si el empleador tiene la necesidad igual de contratar más trabajadores, pero para otras funciones distintas de aquellas que generaron los pactos de reducción de jornada, lo primero que tiene que hacer, un derecho preferente de oferta, es a los mismos trabajadores que se encuentran en esta situación ofrecerles la posibilidad de hacer estas nuevas funciones, obviamente condicionado a que tengan las mismas capacidades, la idoneidad y las competencias para poder desarrollar. En términos generales, esta posibilidad de reducción de jornada es bastante más estricto que el de la suspensión de la relación laboral. Ya vimos que en un caso no requiere de la venia de las partes, que es por acto de autoridad. En el segundo sí requiere un mutuo acuerdo cuando no hay un acto de autoridad. Y en el pacto de reducción necesariamente tiene que haber un acuerdo. Incluso en este caso, la ley, aunque no lo dice en términos tan claros y expresos, vincula incluso al sindicato en el caso de querer llegar a un acuerdo de trabajadores que tengan esa afiliación.
Vamos a ver por qué es más riguroso, por qué es más restrictivo. En cuanto a la exigencia de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse a esta reducción de la jornada? Aquí se dan 4 posibilidades, 4 requisitos de empleadores que pueden optar por esta alternativa. Primero, debe tratarse de contribuyentes de IVA que desde octubre del año 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de ventas declaradas en el Servicio de Impuestos Internos en un periodo de 3 meses consecutivos que exceda un 20% respecto al promedio de ventas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. En este caso, si el empleador reúne esa característica, deberá autorizar al Servicio de Impuestos Internos para que informe a la Dirección del Trabajo del cumplimiento de este requisito. Es decir, es una solicitud que tiene que tener un fundamento objetivo, que además implica solicitar información habitualmente privativa del empleador sobre esta condición. Segundo, aquellas empresas que se encuentren en un procedimiento concursal de reorganización. Tercero, aquellas empresas que se encuentren en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia. En estos dos casos, la Dirección del Trabajo tiene la facultad de solicitar la nómina de empresas que estén en esa condición a la Superintendencia de Insolvencia. El cuarto requisito, cuarta opción que da la ley para poder acogerse a esta posibilidad de suscribir un acuerdo de disminución de jornada es aquellos casos de empresas, establecimientos o faenas exceptuadas del acto de autoridad, en cuanto a que no paralizaron sus actividades, pero necesitan reducir o redistribuir la jornada de trabajadores la jornada de trabajo de sus trabajadores para poder mantener la continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En este caso, se debe presentar una declaración conjunta a la Dirección del Trabajo por parte de los trabajadores y el empleador adjuntando todo lo que se refiere al pago de cotizaciones. En relación a este último grupo, y aquí viene la respuesta que di a una de las consultas que se hacían, se establece que aquellas empresas que están expresamente exceptuadas de la orden de tener que parar sus funciones, y ahí vamos a ver lo que les señalé respecto a la resolución número 88, que da un listado de empresas por área, salud, emergencia, utilidad pública, lo que son alimentos y una serie de grupos o áreas de empresas que no pueden parar, que tienen que seguir para poder mantener en el fondo lo mínimo para que la sociedad siga operando, que no van a poder suspender las relaciones laborales, pero sí van a poder acceder a esta posibilidad de reducir la jornada de sus trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores que opten a esta alternativa? Si es un trabajador con un contrato indefinido, debe a lo menos tener 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador. Si es un trabajador a plazo fijo, por obra o faena, a lo menos 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. El plazo se cuenta desde su afiliación al seguro de cesantía o desde que se devengó el último retiro en caso de que haya hecho uso de ese seguro. Además, dice la ley, para acceder al fondo solidario, si ese trabajador agota su cuenta individual y quiere acceder al fondo solidario, las cotizaciones deben reunir dos requisitos adicionales. Registrarse en los últimos 24 meses antes de la suscripción del pacto y registrar las 3 últimas cotizaciones continuas con el empleador que suscribió el pacto. Dice la ley que no podrán pactar la reducción temporal de la jornada a aquellos trabajadores que se encuentren gozando de fuero laboral. ¿Cuál es la duración de la reducción temporal de la jornada? Máximo. Aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo indefinido, el periodo máximo en que pueden acordar la reducción es de 5 meses continuos. Los que tienen un contrato a plazo fijo, por hora o servicio determinado, a lo más 3 meses continuos. La duración mínima de un pacto de reducción temporal debe ser de 1 mes. Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada. Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. Norma similar a la que se analizó al momento de un acuerdo de suspensión de relación laboral, es decir,
uno podría llegar a un acuerdo de reducir con sus trabajadores la jornada, podría celebrarlo hoy día, pero como máximo podría entrar a ser efectivo el 1 de mayo de este año. No podría acordarse hoy día que la reducción de la jornada va a partir el 10 de mayo del otro mes. Esa es la limitación que establece esta norma. Una vez que finalice el plazo establecido en el pacto de reducción temporal de la jornada, se van a restablecer las condiciones contractuales originalmente convenidas. Es esencialmente temporal. Pago de la remuneración. El trabajador tiene derecho a recibir una remuneración con cargo del empleador equivalente a la jornada reducida. En un ejemplo sencillo, lo vamos a ver más adelante, si le reduzco a la mitad, que es lo máximo que puede reducirse en este caso la jornada, tiene la posibilidad el empleador de reducirle a la mitad la remuneración. Aquí también se va a considerar el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto. El trabajador va a tener derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponde a efectuarse durante la vigencia del pacto. Por ejemplo, aguinaldo, bono y otros conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra contraprestación no constitutiva de remuneración. Es decir, mantiene también la posibilidad de recibir ese paquete de beneficios. Y el empleador está obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto. Si por alguna razón el contrato de trabajo termina, la base de cálculo para determinar las indemnizaciones, en el caso que se trate de una causal que dé derecho a indemnizaciones, va a tener como parámetro las remuneraciones o el promedio de las remuneraciones que se hayan tenido como base de cálculo para cotizaciones anteriores a este acuerdo de reducción. Dice que si durante dicho periodo los trabajadores tendrán derecho además a un complemento, esa es la nomenclatura que usa la ley, es muy importante, bueno, en derecho siempre es importante tratar de ser preciso. En este caso voy a ser insistente en este caso cómo utilizar el concepto. La ley habla de un complemento, que son con cargo a los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando esto se agote, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Así, en el caso de que la jornada que se reduzca en un 50%, el complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores al pacto. Si la reducción es inferior al 50%, este complemento se va a determinar en forma proporcional. Lo voy a tratar de explicar de mejor forma con el ejemplo que os daré a continuación. Con todo, dice la ley, el complemento tendrá un límite máximo mensual de 225.000 pesos por cada trabajador afecto a una jornada ordinaria. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores. En el caso que se celebren sucesivos acuerdos de reducción de jornada con el mismo empleador, se considerará para el cálculo el complemento el promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses anteriores al pacto, no el promedio de las remuneraciones vigentes durante la disminución. El complemento no se considera ni remuneración ni renta para efectos legales y no está afecto a cotización previsional. Además, dice la ley, es inembargable y es compatible con otros beneficios económicos. ¿Cómo se formaliza este acuerdo? ¿Qué dice la ley para formalizarlo? Debe suscribirse preferentemente, dice la ley. En realidad, en tiempos de pandemia, más que preferentemente es la única alternativa hasta donde tengo conocimiento, y que sea en una plataforma electrónica en el portal de la Dirección del Trabajo. Aquí voy a recoger lo que dije al comienzo de la exposición. Hasta hoy día en la mañana, por lo menos, esta opción no estaba habilitada en el portal de la Dirección del Trabajo. Se supone que ya debería estar, pero en la práctica no lo está. Estamos todos atentos y expectantes a que se coloque esa alternativa. Este anexo debe considerar como mínimo la individualización de las partes y la información necesaria para materializar el pago de este complemento, la duración y fecha del pacto, el promedio de las remuneraciones de los trabajadores de los 3 meses anteriores al acuerdo y esta famosa declaración jurada del empleador que señala que se cumple con los requisitos para poder acceder a los beneficios.
Dirección del Trabajo va a informar a la AFC la nómina de acuerdos de reducción de jornada mensualmente por medios electrónicos para que obviamente la AFC proceda a hacer los pagos que correspondan. Y la AFC pagará el primer día del mes siguiente del acuerdo. Aquí voy a tratar de ejemplificar, de acuerdo a lo que ha informado el portal de la Dirección del Trabajo, de la AFC, como les comentaba al comienzo, que son bastante didácticos, dos ejemplos, solamente dos, que son bastante extremos, para poder saber cuál es el monto del complemento. El porcentaje de complemento va a depender del monto de la remuneración, pudiendo ser hasta un 25% de la remuneración original con tope de 225.000. Es decir, en el ejemplo, el tope de remuneración que va a servir para poder explicar esta situación es de 900.000 pesos. Ingreso bruto original, 900.000 pesos. Si se acuerda una reducción del 50% de la jornada, el porcentaje del complemento máximo van a ser 225.000 pesos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si un trabajador tenía una jornada de 40 horas semanales, acuerda con su empleador en base a esta ley, reuniendo los requisitos que he señalado, bajarla a 20 horas semanales, va a trabajar 20 horas semanales, la mitad de la jornada pactada, va a recibir de bolsillo de su empleador 450.000 pesos, va a recibir como complemento, recordemos que para efectos legales no es remuneración, no es renta, es inembargable, 225.000. Es decir, ese trabajador va a recibir 450.000 del empleador y 225.000 de la AFC. De la AFC, obviamente voy a volver hacia atrás, los fondos van a provenir primero de su cuenta individual y posteriormente del fondo solidario. Si gana 500.000 pesos, en una reducción del 50%, va a recibir de la AFC 125 y si gana 320.500 pesos, va a recibir de la AFC 80.125. Ese es el ejemplo extremo, es decir, si acuerdan el máximo de lo que la ley permite, que es disminuir en un 50% la jornada. En el ejemplo del otro, digamos, el otro extremo, el porcentaje del complemento que depende de la remuneración, por ejemplo, si se reduce en un 10% la jornada, el trabajador va a recibir de complemento un 5% en el fondo de la remuneración. En el ejemplo extremo, si ganaba 900.000 pesos, si tenía una jornada de 40 horas semanales, en el mismo ejemplo, y se va a reducir a 36 horas semanales, va a recibir en ese ejemplo de su empleador 810.000 pesos brutos y va a recibir como complemento, a propósito de la disminución del 10% de esa jornada, 45.000 pesos de parte del Seguro Cesante. Esa es un poco la fórmula aritmética para poder entender cómo aplica la disminución y cuánto se recibe por ese concepto. Ahora voy a pasar a la última parte de la exposición, pero antes, también igual que en el caso anterior, voy a hacer una pausa por si existen algunas consultas relativas a esta fórmula de suspensión de disminución de la jornada de trabajo. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que vamos a ir una por una resolviéndolas. La primera es, ¿los trabajadores con contrato a plazo fijo se pueden finiquitar una vez vencido el plazo convenido si firmaron anexo de suspensión? A ver, la ley no se pone sobre ese supuesto, no dice nada expreso respecto de eso, por lo tanto, en principio habría que aplicar las reglas generales. Y las reglas generales establecen que los contratos a plazo vencen por el solo vencimiento del plazo. Se debería entender, por lo tanto, que aunque se haga una suspensión de la relación laboral y vence el plazo, ese contrato podría poner término al vencimiento, como de hecho ocurre, por ejemplo, cuando los trabajadores tienen licencia médica y vence el plazo, también el contrato expira, aunque exista una licencia médica vigente, situación que probablemente el dictamen también va a clarificar o corroborar. Perfecto. La siguiente dice, un trabajador con contrato a plazo que finaliza posterior al pacto de autoridad, ¿podría acogerse a los beneficios de esta ley? Si es efectivo, ¿eso aplicaría a imponer una obligación de pago de cotizaciones al empleador por el periodo que dure el acto de autoridad? Claro, esa es otra pregunta que tiene la misma lógica anterior. Primero,
sujeto absolutamente a interpretación, ya que la ley nada dice sobre eso. Por lo tanto, tenemos que aplicar armónicamente el resto de la normativa propia del Código Laboral. Y ahí vamos a entrar, como señalé hace un rato, en opiniones o interpretaciones. En mi opinión, por lo tanto puede ser discutible o puede que el dictamen diga otra cosa, llegado el plazo de vencimiento del contrato, se puede formalizar el término y en principio el empleador debería cumplir sus obligaciones hasta esa fecha. Para la reducción de la jornada, el empleador solamente debe ser aquellas empresas afectas a IVA. Las empresas exentas de IVA, por ejemplo, una sociedad odontológica, ¿no pueden acogerse a la disminución de la jornada? Podrían en la medida que estuvieran en alguno de los otros supuestos que dice la ley, que son por insolvencia o en una situación de reestructuración o por estar dentro de la empresa exceptuada. Son cuatro los tipos que se permiten. Dentro de las que señala la sociedad ontológica, si no es sujeto de IVA, en principio no podría, por lo menos de acuerdo al texto y al tenor literal del requisito. Si el trabajador acepta cobrar el seguro y a futuro es finiquitado, puede optar a cobrar nuevamente su seguro de cesantía. ¿Qué pasa con las personas que ganan el mínimo igual? ¿Se les puede hacer el acuerdo de reducción de jornadas de un 50%? A ver, respecto a la primera pregunta, la ley, en mi opinión, no es del todo clara, aunque hay pasajes que permiten entender, y ahí yo no me voy a hacer cargo tajantemente de la respuesta, de que estas cotizaciones en el futuro van a poder ser utilizadas nuevamente por parte de los trabajadores que enfrenten la cesantía, pero en mi opinión eso no está del todo claro en la ley, por lo tanto no creo que lo pueda responder así de tajante. Se podría interpretar que es así, pero creo que debe ser necesariamente validado por la autoridad la interpretación que le dé a esa sección de la norma. Respecto a la segunda pregunta, que es aquellos trabajadores que estén actualmente ganando el ingreso mínimo mensual, la ley no hace ningún distingo tampoco. La verdad es que también es un caso interesante que probablemente vamos a tener que estar atentos a lo que diga la Dirección del Trabajo, porque aplicando la disminución de jornada, finalmente esas personas recibirían menos del ingreso mínimo, pero recordar también que sería por una jornada reducida. Así que en principio, al no estar exceptuada en la norma y al tratarse de una disminución de jornada, me parece que también está contemplada esa posibilidad para el grupo que está consultado. ¿Cuál es el periodo máximo para aplicar la suspensión por mutuo acuerdo y disminución de la jornada? La disminución de la jornada, como señaló la exposición, 5 meses en el caso de trabajadores con contrato indefinido y 3 meses los trabajadores con contrato a plazo. En relación a la suspensión de la relación laboral, la ley no lo señala en términos expresos y claros, pero se puede entender que se podría aplicar durante toda la vigencia de las normas de esta ley, que serían 6 meses como más. La siguiente dice, y si es suspensión por acto de la autoridad, ¿tengo que generar un documento como un anexo igual o es suficiente con informar a los trabajadores? Claro, no, la ley no exige la emisión de ningún documento y se va a poder requerir el otorgamiento de los beneficios a través del portal de la AFC solamente con la declaración jurada. No se requiere un documento adicional. Obviamente, si el empleador les quiere informar o quiere hacer algún tipo de documentación para que sus trabajadores comprendan mejor, tampoco está prohibido, pero no es una condición. ¿Qué ocurre con la rebaja al aporte del empleador del seguro de cesantía cuando se finiquita? ¿Se puede hacer efectiva en estos tiempos? A ver, la ley, vuelvo a la misma explicación, no se pronuncia expresamente sobre la consulta, es decir, entiendo que el supuesto es que el empleador pone término al contrato de trabajo hoy día por necesidades de la empresa, que en términos habituales podría utilizar el monto de lo que ha colocado al seguro de cesantía, más los intereses, reajuste y productividad de esa plata, menos el costo de administración. Esa sería la regla general.
en principio esa regla general no tendría una alteración. Igual creo que siendo armónico es probable que exista alguna interpretación también en ese sentido. No en términos expresos y claros como podría ser ahora para dar una respuesta. Perfecto. Te dejo entonces, Cristian, para que continúes con la última parte de la presentación. Perfecto. La última parte de la presentación, como les dije, contiene una serie, un popurrí de normas, todas vinculadas obviamente al mismo tema que hemos analizado, pero que no se podrían encasillar derechamente ni en la suspensión de la relación laboral ni en la reducción de la jornada, y por eso este popurrí que me parece interesante señalarlo. El primero, y no menos importante, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que están en este grupo, son los trabajadores de casa particular, que también tienen derecho a impetrar este beneficio, pero con una modalidad. Se va a financiar con cargo a esta cotización adicional que tienen que pagar los empleadores de este grupo de trabajadores, que es del 4,11 adicionales a las cotizaciones de todos los trabajadores. Dice la ley que la administradora de fondos de pensiones respectiva deberá en este caso girar de la cuenta del trabajador el equivalente al 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo, si es que tuviera menos de eso, y si la emergencia continúa deberá seguir girando el 55, 45, 40 y 35 de su remuneración imponible, obviamente en la medida que le queden recursos a ese trabajador o trabajadora. Aquí no opera lo mismo que opera en el seguro de cesantía porque no hay un fondo solidario, por ahora por lo menos. El trabajador deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del beneficio, preferentemente de forma electrónica, y que dé cuenta de que no se encuentra ninguna de las situaciones que le impida pedir este beneficio, y los trabajadores de casa particular podrán suscribir el pacto de suspensión aplicándose para tal efecto todas las reglas que se analizaron en su momento, y en ese caso el empleador solo está obligado a continuar pagando y enterando las cotizaciones de salud y de seguro de invalidez y supervivencia, como ya se señaló. Aquí también, por experiencia práctica, en el portal de la Dirección del Trabajo ya hay una posibilidad de que se hagan estos requerimientos, está considerado, y sería, por lo tanto, una posibilidad que tienen todos aquellos que están en esta situación. Dentro de las normas varias, ¿qué dice la ley respecto a los despidos? Dice que si durante el periodo de estado de catástrofe y la entrada en vigencia de la ley, las partes hubieran dado término a la relación del laboral, es decir, entre el 18 de marzo y el 6 de abril, cualquiera que fuera la causal, podrán dejar sin efecto dicha terminación y acogerse a las disposiciones de la ley. También establece la ley que durante el plazo de 6 meses, o bien mientras exista el estado de catástrofe decretado el 18 de marzo del 2020, no se va a poder poner término a los contratos de trabajo por la causal establecida en el número 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia del COVID-19. Básicamente, lo que limita aquí es la posibilidad de argumentar fuerza mayor por COVID-19. No quiere decir que no se pueda poner término por caso fortuito del contrato, pero por otras razones, por otros motivos. Por ejemplo, un incendio. No tiene ninguna relación con esta situación, pero que obviamente también, reuniendo ciertos requisitos, podría ser constitutivo de la causal de despido señalada. Luego de eso, eh, otras normas varias. El descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía. La ley dispone que aquellos trabajadores que hubieran recibido las prestaciones establecidas en la ley no podrán ser objeto del descuento de cotizaciones efectuadas por los empleadores, más su rentabilidad de la indemnización a que tengan derecho por término del contrato por necesidades de la empresa o desahucio, que es precisamente la consulta que se hizo hace unos minutos atrás. Seguro de los créditos. Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley tendrán derecho a hacer uso de los seguros de cesantía asociados a los créditos de cualquier naturaleza con bancos, instituciones financieras y casas comerciales. Básicamente, dice aquí la ley que se va a considerar un cesante involuntario este trabajador. Para estos efectos, el empleador puede emitir un certificado y basado en eso, los trabajadores también podrán hacer uso de estos seguros que existen en el comercio para poder recibir prestaciones de estos seguros comerciales. También se establece un efecto retroactivo, que establece que en el periodo comprendido entre la declaración del estado de catástrofe y la entrada en vigencia de la ley, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades de mutuo acuerdo o por efecto del acto de autoridad o hayan pactado continuidad de los servicios, podrán acceder a las prestaciones del seguro de desempleo
una vez dictada la resolución que determina la zona afectada y las actividades efectuadas de paralización, que son las que he señalado están en la resolución 88, que voy a señalar al final de la presentación. Aquí viene algo que es inhibidor del mal uso de los beneficios que señala la ley. ¿Qué dice? Que las personas que con simulación o engaño obtuvieran beneficios o los que facilitaran la obtención de beneficios serán sancionados con reclusión menor en su grado medio a máximo. En la práctica, los colegas penalistas podrán confirmarlo, pero lo que yo entiendo es que pueden ser desde 541 días hasta 5 años de presidio o prisión, además de la restitución de los montos recibidos injustificadamente con los reajustes pertinentes. Además, aquí hay dos figuras muy interesantes. La primera es que se aplica a los empleadores que sean personas jurídicas una figura delictual. Cuando, a propósito del mal uso o engaño para sacar beneficios, obtuvieran en su favor o provecho los dueños o representantes que tengan facultades de administración o trabajadores que estén bajo la dirección de este grupo gerencial beneficios indebidos, salvo que esos beneficios los cometieran en su propio, valga la redundancia, su propio beneficio, y que eso no haya sucedido por falta de cumplimiento de los deberes de supervisión. En ese caso, va a haber una multa equivalente al doble del beneficio indebidamente obtenido y la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por 2 años. Es decir, estamos hablando de sanciones bastante relevantes. Señala que durante la vigencia de esta ley, estos hechos dan lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en una situación que no es tan habitual. La vigencia de la ley dice que las disposiciones contenidas en la ley regirán desde el día de su publicación en el Diario Oficial, 6 de abril del año 2020. Las disposiciones relativas a la suspensión laboral por acto de autoridad, suspensión fuera de periodos comprendidos por actos de autoridad, y las empresas exceptuadas del acto de declaración de autoridad que necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores regirán por un plazo de 6 meses contados desde la vigencia de la ley, es decir, hasta el 6 de octubre del 2020. Las disposiciones relativas a los pactos de reducción temporal regirán hasta el último día del mes 10º desde la entrada en vigencia de la ley. Ahí tienen los 3 plazos de vigencia de la ley. Aquí voy a señalar someramente cuál es el contenido de la resolución exenta número 88 de fecha 6 de abril de 2020, muy relevante en la implementación de esta ley, que a todos aquellos que les interese también se las puedo enviar por correo electrónico junto con esta presentación, que establece que dicha resolución busca llevar a cabo lo dispuesto por la ley que acabamos de analizar y se designan aquellas zonas o territorios afectados por los actos de autoridad. Se comprenden los territorios que se ha dispuesto aislamiento o cuarentena, los territorios con actividades suspendidas, prohibidas o cerradas, y los territorios con cordones sanitarios. Indica asimismo las actividades o establecimientos que estarán exceptuados de la paralización de actividades en distintas áreas, que es lo que yo les he señalado en el desarrollo de la presentación, y establece una serie de áreas digamos, áreas que no pueden sus trabajadores dejar actividades esenciales para el desarrollo en general de la comunidad. Grupos que están el área de salud, emergencia, servicios de utilidad pública, alimentos y comercio esencial, transportes, seguridad, prensa, educación y otros. Este documento fue suscrito por el subsecretario de Hacienda y el de Trabajo, tal como lo indica la ley, y básicamente agrupa a todos aquellos primero que estuvieron en una situación que justamente constituía acto de autoridad, señala e indica cuáles son en definitiva los lugares donde se vieron impedidos, que son bastante vertiginosos y cotidianos, pues sucede todos los días, y cuáles son aquellas áreas de nuestro mercado que no tienen que seguir operando. Como lo dijimos en el desarrollo de esta presentación, lo que podrían hacer para adecuar su realidad o para cuidar a sus trabajadores es establecer alguna fórmula de disminución de jornada, pero deben seguir prestando el servicio. Y finalmente, aquí yo coloqué un tema solamente como un remate, que se refiere a si puede un trabajador que tiene su domicilio en una comuna que tiene cuarentena llegar a su lugar de trabajo a una que no se encuentra con cuarentena. La respuesta es sí, pero para ello requiere de un salvoconducto que debe ser generado por su empleador, el cual debe indicar el domicilio particular y el domicilio laboral,
y en virtud de eso se le permitirá cruzar las comunas que se encuentren con restricción de paso. Misma situación aplica para aquellas comunas que se encuentran con cordón sanitario. Es decir, los trabajadores que aunque residan en un lugar que esté restringido su movimiento, pero no así el lugar donde esté su empleador, o que se trate de un empleador exceptuado que tenga que seguir prestando el servicio, van a poder a través de estos salvoconductos trasladarse y cumplir con su obligación de trabajar. Básicamente eso es lo que yo les tenía como presentación aquí, reiterando, es muy interesante y los invito a que puedan visitar el portal de la Dirección del Trabajo y especialmente el de la AFC, que tiene información didáctica, práctica, bastante digerible. Buena parte de la presentación o una parte de la presentación, los ejemplos sobre todo numéricos, yo los extraje de algunas de estas páginas que me parecen bastante atingentes, recordando que la implementación final de esta ley, en mi opinión, va a quedar definida una vez que la Dirección del Trabajo emita el dictamen, que la interprete y la haga más comprensible en muchas de las situaciones que no están claras, y a partir de eso probablemente se pueda complementar el alcance y la comprensión de la ley. No sé si finalmente hay más preguntas, pero con esto cierro la idea principal del objetivo de esta charla. Cristian, sí tenemos algunas preguntas. Te voy a hacer las últimas que pude anotar. Primero dice, si hay una reducción de jornada que no está en la hipótesis de la ley, pero fue aceptada por el trabajador, ¿puede acceder a este último al complemento? A ver, siempre se va a poder llegar a acuerdos de suspensión de la relación laboral o reducción de la jornada, pero si se quiere acceder a los beneficios que establece la ley, hay que cumplir con los requisitos o estar en alguna de las situaciones que señala la ley. En caso que eso no ocurra y estén fuera de esos requisitos, va a poder acceder a estos beneficios. La siguiente dice, ¿la reducción de jornada se podría pactar en cualquier momento o debe estar vigente un acto de autoridad? ¿Podría pactarse reducción de jornada para todos los trabajadores si hay un acto de autoridad que solamente afecte a una de las sucursales o de sus sucursales? A ver, sí, las respuestas son en la medida que se cumplan con los requisitos que se señalaron y que están en el fondo desarrollados por la ley, es decir, que se trate de un empleador de aquellas características que lo permitan, efectivamente, y los trabajadores cumplan con los requisitos de pago de cotizaciones con los mínimos señalados, sí se podrían establecer acuerdos en la lógica señalada. Ahora, si hay un impedimento para trabajar de la autoridad y no estamos en el caso de empresas exceptuadas, ahí no cabe la reducción, porque solamente cabe la alternativa de ese empleador de cerrar y dejar de trabajar. Solamente podrían continuar trabajando y acceder a una reducción de la jornada aquellas empresas exceptuadas de tener que cumplir con esa obligación, que son aquellas que están señaladas en la resolución número 88. El resto tiene que tiene que cumplir con la orden y dejar de trabajar. Salvo lo único que dice la resolución 88 es que aquellas empresas deban dejar de funcionar por una orden de autoridad, pueden establecer que sean, en la medida que sea indispensable, cuidados o resguardados los bienes de esa empresa, tomando todas las providencias para que la gente que ejecute esa labor de resguardo no tenga inconveniente. En el caso de los trabajadores de casa particular, ¿se acaban los fondos propios y el trabajador deja de recibir su seguro? De acuerdo a lo que se entiende la regulación actual, sería efectivamente así. ¿Puedo realizar una disminución de jornada un mes y luego al mes siguiente suspensión? En la medida que se cumpla con los requisitos, no existen limitaciones respecto a esas posibilidades. Es decir, si en uno u otro caso se cumplen con los requisitos de cada modalidad, no existe impedimento para que se utilicen ambas. En este caso, un trabajador con el cual se suscribió suspensión del contrato, porque él estaba en cuarentena comunal y ahora se levanta tal cuarentena y él se reintegra a trabajar. ¿Cómo hacer para informar a la FC o no se le suspende este beneficio? A ver, en principio ese trabajador que estaba en cuarentena vuelve a trabajar y hay que ver el alcance del acto de autoridad en relación
al efecto de suspensión de pleno derecho, tal como señalé, el solo hecho de él encontrarse en una zona de cuarentena no necesariamente le impide llegar al trabajo, y para eso hablé de los salvoconductos que el empleador podría tramitar para que pudiera cumplir con esa obligación. Pero si no fuera el caso y el acto de autoridad impide que desarrolle el trabajo, obviamente que el efecto de pleno derecho solamente se podría hacer efectivo hasta la época en que dure ese acto de autoridad, y eso debería ser debidamente informado a la AFC, que es justamente lo que de alguna manera pretende esa institución cuando solicita declaración jurada junto con el envío de antecedentes fidedignos de los trabajadores. ¿Cuál es el periodo máximo para aplicar la suspensión por mutuo acuerdo y disminución de la jornada? Como habíamos dicho, 5 meses de disminución, contrato indefinido, 3 meses contrato a plazo, y la suspensión de la relación laboral se entiende que son hasta 6 meses. Dicen, me quedó la duda con el término de contrato. Si tengo contrato a plazo fijo, el cual termina el 30 de mayo, ¿se procede al finiquito normal y se le entrega carta de no continuidad? Claro, ahí lo que dije, como muchos pasajes del análisis de esta ley, es que una situación como esa no está regulada. No tenemos todavía un dictamen interpretativo, por lo tanto, tenemos que aplicar armónicamente el resto de la normativa relativa a situaciones reguladas en el Código del Trabajo. Y en ese sentido, puede ser interpretable, pero en opinión de quien hace el análisis, efectivamente debería o podría ponerse término al contrato de trabajo por vencimiento del plazo, en el ejemplo que está dando la persona que consulta, el día 30 de mayo, y hasta ahí debería llegar a lo menos la obligación del empleador. Con respecto de los requisitos de suscripción para el pacto de suspensión y la obtención de los beneficios, ¿estos deben ser necesariamente copulativos o basta cumplir con uno o con otro? El primero, respecto al empleador, tiene que estar en uno de los 4 supuestos que señalé al momento de la presentación. Por lo tanto, tiene que tratarse de una empresa en uno de los supuestos, no tiene que reunir copulativamente los 4. Respecto al trabajador, ese sí que debe cumplirse con el mínimo de cotizaciones de acuerdo a lo que se expuso. La suspensión por el pacto de autoridad, suspensión por el acuerdo de las partes y reducción de la jornada parcial, ¿se puede pactar desde el 1 de abril? De acuerdo a lo que ha señalado la ley, claro, primero, de hecho, expresamente se señala que el acto de autoridad que haya ocurrido con anterioridad a la publicación de la ley, que recordemos fue el 6 de abril, pero el acto de autoridad puede haber sido, como máximo dice la ley, desde el 18 de marzo, efectivamente ahí se produce el efecto de pleno derecho desde, en el ejemplo extremo, 18 de marzo. Mayor razón, podría, por lo tanto, entenderse que la aplicación sí, también hay un acto de autoridad del 1 de abril, también aplica en la misma lógica que si ese acto se inició el 18 de marzo, como es lo que señala expresamente la ley. ¿Se puede hacer suspensión laboral solo a algunos trabajadores? Sí, la ley no establece requisitos de mínimos ni tampoco limita la posibilidad de hacerlo con algunos o no con todos necesariamente. ¿Qué ocurre en el caso del fuero maternal? Bueno, la ley ha dicho en todos los casos que los trabajadores que están aforados no aplican esta alternativa. Y obviamente hay que respetar el fuero, y si se quiere hacer alguna alteración se tendrá que pedir al tribunal pertinente. Si hay teletrabajo, ¿se puede acoger a la suspensión de común acuerdo, no por acto de autoridad? Por supuesto, la formalidad del teletrabajo también es una alternativa que puede ser objeto de una suspensión, ajustándose obviamente a todos los demás requisitos que se señalaron en su oportunidad. Una empresa que se acoge a suspensión por acto de autoridad podrá acogerse luego a la suspensión por acuerdo. Sí, por supuesto, también en la medida que cumpla con los requisitos de cada una de las situaciones, esa opción es viable. ¿Cuál es el plazo para enviar comunicación a la Inspección del Trabajo de la reducción de la jornada laboral?
La ley no establece perentoriamente un plazo, sino que más bien está determinado por la necesidad de de completar la declaración que da derecho o hacen hacer los beneficios. Por lo tanto, para poder tener o acceder a los beneficios es necesario iniciar el trámite o en la AFC, si estamos hablando de suspensión de relación laboral, o en la Dirección del Trabajo, si estamos hablando de reducción de jornada. Por lo tanto, necesariamente más que un plazo va a ser la necesidad de la empresa y del trabajador de hacerlo con prontitud. Tengo la última pregunta. Si un empleador pagó el mes completo a los trabajadores y luego cerraron por cuarentena, ¿qué puede, ¿qué puede hacer este empleador con respecto a la devolución de lo pagado? Es una buena pregunta, la verdad es que ha ocurrido en muchos casos. En principio es bastante interpretable porque si pagó habiendo tenido la posibilidad a lo mejor de descontar el periodo que no se trabajó en virtud de un acto de autoridad, donde la Dirección del Trabajo expresamente dijo que en esos casos el empleador tenía la facultad, la posibilidad de descontar remuneraciones y no lo hizo, podría entenderse que no podría obligar la restitución, pero obviamente uno podría recomendar que en ese caso haga el planteamiento al trabajador que cuando reciba la subvención derivada del acto de autoridad, eventualmente pudiera proceder a la restitución. Pero son situaciones que, vuelvo a lo que he dicho varias veces, no están reguladas expresamente y yo espero que sea uno de los temas que establezca el dictamen interpretativo de la ley. Me hicieron dos preguntas más. ¿Te las hago? En caso de la suspensión de relación laboral al 100%, ¿qué pasa con las cargas familiares? ¿Quién les paga? ¿Quién las paga? Sí, hay una norma en la ley que establece que no se van a afectar las asignaciones familiares. Ahí habría que ver, no recuerdo bien si hay algún límite, pero hay una norma que expresamente señale que ese tipo de cargas se van a seguir manteniendo. Dice, si acepto un anexo por reducción de remuneraciones teniendo teletrabajo y al final de dicho anexo me desvinculan. ¿Mi cálculo de finiquito es por 3 meses anterior a dicho anexo? Ahí habría que ver, porque si la naturaleza del cambio es por teletrabajo, pero no tiene nada que ver con ninguna de las figuras que hemos conversado acá, sea disminución de la jornada o suspensión, en principio, claro, podría entenderse que se va a aplicar la base de cálculo establecida en la modificación del contrato, que sería de lo habitual al teletrabajo. Ahora, si está en alguno de los supuestos que hemos analizado, la ley expresamente dice que la base de cálculo va a ser el promedio de los últimos 3 meses de remuneración que sirvieron de base imponible. Cuando doy término a un contrato por necesidad de la empresa y no comunique como suspensión de contrato, ¿puedo descontarle el aporte al empleador de AFC? Ahí señalé en la exposición que había una norma que se refería a ese tema, en mi opinión, en términos no tan claros, pero en principio limitaría esa posibilidad. Pero está en un contexto que creo que requiere de una interpretación también por parte de la Dirección del Trabajo para poder dar más certeza a la respuesta. Aquí está la última pregunta. Si un trabajador no se quiere acoger a la suspensión por mutuo acuerdo, ¿el empleador debe pagar su sueldo o puede despedirlo por necesidades de la empresa? Bueno, toda la ley gira en torno a tratar de evitar el despido y da estas herramientas, suspensión o reducción de jornada. Pero tanto la suspensión de común acuerdo, que no es por acto de autoridad, como la reducción de jornada de trabajo requiere la venia del trabajador. Si el trabajador no quiere, el empleador siempre va a tener la facultad de poder despedir o por necesidad de la empresa o por desahucio o por alguna otra causa. Perfecto. Te hago llegar las felicitaciones de mucha gente ha comentado que ha sido muy buena la presentación, la información muy clara. Y bueno, recordarles a todos que vamos a enviar la PPT a todas las personas que se inscribieron, que no hay ningún problema con eso. Te doy la palabra, Cristian, por si te quieres despedir, dar algunas palabras. Sí, mire, bueno, primero reiterarles que no es un ejercicio fácil, aunque ahora esté cómodamente en el living de mi casa haciendo teletrabajo. Poder transmitir con certeza, con claridad, una ley que, como les dije al comienzo, es bastante aria, llena de requisitos y un tanto compleja de entender e interpretar,
sobre todo porque falta un dictamen que la haga más operativa. Pero espero que en lo esencial les haya quedado lo más importante. También decirles que le vamos a mandar efectivamente la presentación y vamos a pedir una encuesta para poder saber cuál fue el nivel de cumplimiento de sus expectativas en cuanto a la clarificación, así que les agradecería si pueden destinar 5 o menos de 5 minutos a darnos ese feedback que para el que habla es muy importante y se los agradecería. Finalmente, comentarles que también en sociedad con Thomson Reuters estoy elaborando un manual sobre las contingencias laborales a propósito de este caso fortuito tan especial, así que espero poder avanzar en eso y tenerlo prontamente para que, además de este tipo de exposiciones, puedan tenerlo como material de apoyo, especialmente en recursos humanos. Así que, agradecido, espero que haya sido útil y nos vemos en cualquier oportunidad. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a ti, Cristian.